Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Sean ustedes bienvenidos a la cápsula semanal ¿Sabías qué? Acerca de derechos humanos. Mi nombre es Mariana Ramírez Velasco y en esta ocasión hablaremos del Día Internacional de los Trabajadores. Los primeros 4 días de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos, obreros se manifestaron a favor de la jornada laboral de 8 horas. El 4 de mayo de ese año, los trabajadores que luchaban por una jornada laboral justa fueron brutalmente reprimidos. En 1889, la Segunda Internacional Obrera proclamó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores para honrar a los mártires de Chicago y reivindicar la lucha obrera. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al canal de entrevistas y noticias del periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina. El tema de hoy es el Día del Trabajo y para ello contaremos con la participación de Ángel Chávez. Él es miembro del Buró Político del Partido Comunista de México y director del periódico El Machete. Ángel, muchísimas gracias por tu participación. Hola, ¿qué tal, Abraham? Mucho gusto que estar aquí contigo en este programa. Pues vamos a entrar de lleno, Ángel, por favor, y pues cuéntanos qué es el Partido Comunista de México y cuál es su historia. De acuerdo. Pues primero sí agradecer que hayas tenido disposición de entrevistarnos, de poder vincular al Partido Comunista de México con esta fecha del 1 de mayo. Explicar que el Partido Comunista de México actualmente somos una organización que tiene presencia en casi todos los estados del país. Y bueno, pues nuestro proceso de reorganización surgió hacia 1994 aproximadamente, donde se hizo un llamado para reorganizar un partido comunista, propiamente comunista. Es decir, nosotros consideramos que tenemos ya pues 20 años de historia. Tenemos una historia, digamos, ya larga, digamos, 30 años de historia más bien, y que ha sido un proceso de reorganización y reconstrucción de las fuerzas, digamos, de la clase obrera, de los trabajadores, y en nuestra concepción, el proceso de reorganización del Partido Comunista implica que este sí existía un Partido Comunista, pero bueno, fue disuelto hacia los años 80 y bueno, pues se requiere o se requería hacia los años 90 nuevamente una reorganización, una reestructuración de esta fuerza política. Entonces, bueno, pues somos un partido político con presencia a nivel nacional, tenemos una posición ideológica basada en el marxismo-leninismo, consideramos importante la recuperación de la historia de lo que fue la construcción socialista en el siglo XX, es decir, una evaluación científica y crítica de lo que ocurrió en la Unión Soviética y que llevó al triunfo de la contrarrevolución dentro de esta. Y bueno, pues también contamos con una organización juvenil que es el Frente de la Juventud Comunista y bueno, como organización tenemos entre nuestros principios o nuestros documentos fundacionales, pues que somos un partido de la clase obrera, es decir, de la clase trabajadora. Es nuestro destino estar trabajando justo entre la clase obrera de todo el país y es el interés que tenemos de poder desarrollar una política de derrocamiento del capitalismo con, pongamos, una forma sencilla de expresarlo, es lo que nosotros consideramos que se tiene que sustituir este actual sistema político y económico por uno pues más desarrollado que sería pues el socialismo, pues no con sus características esenciales de planificación económica, poder obrero, la existencia también de la pues justo expropiación o socialización de los grandes medios de producción y bueno, pues el elemento de la lucha contra las relaciones mercantiles. De forma muy general es lo que podría comentarte, es decir, somos un partido pues podríamos decir como organización relativamente joven, pero la parte interesante es que nosotros consideramos que estamos en un proceso, digamos, de reorganización del partido. Es decir, nosotros tenemos una memoria histórica que consideramos profunda. Eso implica pues digamos que no consideramos que somos un partido simplemente nacido recientemente, sino que estamos en el proceso histórico de reconstruir lo que de algún momento fue ese partido surgido en 1919 o hacia 1900, inicios de los 20, y nosotros somos proceso de esa continuidad de la reorganización del partido. Es como nosotros lo consideramos y de ahí que en nuestra concepción bueno, pues eso, ¿no? Estemos más bien en un proceso de reorganización del partido. Y puedo decir otro elemento, por ejemplo, nosotros a partir de el 2010 es cuando empezamos a tener el nombre de Partido Comunista de México, que fue el primer nombre que tuvo este partido. Digo, en los años 40 cambió a Partido Comunista Mexicano.
eh, pero el primer nombre fue Partido Comunista de México, y bueno, pues nosotros estamos recuperando ese nombre, y bueno, para nosotros es importante, por ejemplo, también insistir en que previamente tuvimos una historia con nombres como Partido de los Comunistas Mexicanos y otras cosas, y otros nombres, Partido de fusiones con otras organizaciones comunistas, hasta que en 2009-2010 llamamos a hacer lo que nosotros denominamos el nuevo paso, que es una nueva política que implica considerar primero que México es un país con un desarrollo económico, pues lo que es, pues es la potencia, está que en número 13 14 a nivel mundial, es decir, es un país de capitalismo plenamente desarrollado, que ocupa un lugar intermedio en la pirámide imperialista y por tanto, bueno, pues ya la burguesía mexicana es una burguesía imperialista y eso implica que México es un país imperialista y por tanto la clase obrera lo que tiene que hacer es derrocar al capitalismo y a los opresores en este país y no colaborar con ellos. Es decir, nuestro partido decide confrontar a cualquier tipo de gobierno burgués en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus partidos, PRI, PAN, PRD, considerando que en esencia son lo mismo. Y bueno, pues un poco reiterando, 20 de noviembre del 94 se hace lo que se conoce como el manifiesto a la clase obrera para llamar a la reorganización del partido. 2010 se da el nuevo paso, adquirimos el nombre y del 2010 a la fecha me parece que es cuando ya se ha consolidado tanto el nombre como nuestra labor. Como periódico puedo decir que fue hasta el 2021 cuando empezamos a usar el nombre del Machete, previamente tenía el nombre del Comunista, pero bueno, es una explicación muy grande rasgos y tal vez un poco apresurada, pero bueno, adelante si tienes algún otro comentario o duda sobre esto. Oh, está perfecto, Ángel. Más bien, también quisiera preguntarte que cuáles son las luchas que han acompañado durante pues, estos 30 años de que se han estado reorganizando. ¿Qué luchas laborales han estado acompañando? He visto también ahí que en sus programas de televisión pues acompañan de repente a los sindicatos, hace poco vi que acompañan a los compañeros del CONALEP, docentes, entonces saber cuáles son las luchas obreras que ha acompañado el Partido Comunista de México a estos últimos 30 años que se ha venido reorganizando. De acuerdo. Primero decir que de lo que se ve en redes sociales en realidad es solo una parte del trabajo del partido, porque hay otra parte del trabajo del partido que pues siempre tiene que hacerse o preferentemente en silencio. Es decir, la compartimentación para resguardar a los trabajadores es un punto importante. Claro, cuando se tienen más condiciones, más fuerza y demás, pues bueno, el partido puede aparecer justo ayudándoles a hacer la difusión más abiertamente, con presencia de camaradas ahí, pero bueno, lo primero es decir que el partido hacia que fue después del 2010, que damos el nuevo paso, 2010, 11, 12 más o menos, hacia el 12, el partido impulsó lo que llamamos el giro obrero, es decir, dentro de un debate a nivel internacional con intelectuales de distintas corrientes ideológicas y políticas, pues había pues sigue estando vigente tal vez en el campo de la academia burguesa, sigue una idea de que la clase obrera está desapareciendo, que la clase obrera ya no es el sujeto principal del movimiento social. Y el partido considera que no, que digo, si uno revisa estadísticas, si hay un proceso de proletarización todavía más, es decir, pequeños propietarios, digamos, de un negocio o del campo, pues terminan siempre más en las filas de los trabajadores, de la clase obrera, y que la clase obrera sigue siendo importante y no solo por su número, sino por el papel que ocupa en el proceso de producción. Es decir, para nosotros la clase obrera es la parte central y es la que de verdad está llamada a ser el actor junto con el partido, bueno, guiada por el partido de transformación. A lo que voy con esto es, se impulsó un trabajo dentro de sectores estratégicos, se buscó penetrar esos sectores estratégicos. Claro, con franqueza también hay que reconocer, tal vez aún no se tiene la fuerza que se requiere, que nosotros consideramos que requiere la clase obrera organizada para expresar posiciones más revolucionarias, pero podemos decir que el partido emprendió un trabajo que ha sido fructífero y que avanza poco a poco, del cual, bueno, pues solo se puede mencionar que, pues, por ejemplo, en el sector petrolero se tienen ya una serie de militantes, contactos haciendo trabajo al interior, pero bueno, cosas así tal vez conviene, pues, ¿no? Que no se diga abiertamente quiénes, qué corrientes o sindicales y demás, pero bueno, decir que a partir de ese giro obrero, el partido empieza a buscar penetrar y vincularse entre la clase obrera industrial. Pero bueno, podría decir que el partido, pues su composición es plenamente, pues de clase obrera, pues no, trabajadores de múltiples sectores. Y tal vez lo que se ha visto más en el Machete recientemente ha sido todo este movimiento con el sector magisterial, tanto la coordinadora, la CENTE, educación básica, educación media superior, hablando con compañeros de bachilleres, de CONALEP,
justo también del SUTIEMS, es decir, un conjunto de movilizaciones magisteriales, pero decir que, bueno, tal vez eso es una parte nada más de lo que se tiene ahí. ¿Por qué? Porque también se desarrolla un trabajo en zonas industriales, en sindicatos, y bueno, pues hemos tenido una participación en múltiples de estas luchas, desde trabajadores transportistas, fue alguna de las que tuvimos con fuerza, también el vínculo que se tiene en algunas zonas industriales del norte de la Ciudad de México, llegando al Estado de México, donde sigue habiendo corredores industriales grandes, se tiene ese trabajo, también hay camaradas desplegando un buen trabajo en zonas industriales, en la zona de Tijuana, donde también hay un comité regional fuerte, desarrollando una labor entre la clase obrera industrial, entre la maquila, compañeros que también desarrollan su labor en algunas zonas industriales, por ejemplo, esta zona de Cibac en Morelos, con gente, por ejemplo, de la Nissan y otras industrias, digamos, de cierta importancia económica mayor. Y bueno, podría mencionar varios más, pues, ¿no? Es decir, trabajadores cafetaleros, cafeticultores, es decir, una serie de trabajadores también en el campo. Por ejemplo, en Tijuana también se han acercado a hacer trabajo con la gente de los jornaleros cercanos a Valle San Quintín. Es decir, hay un trabajo amplio en múltiples sectores, además de lo que normalmente se ve, ¿no? Por ejemplo, también hemos entrevistado y tenemos el vínculo y tenemos compañeros, pues que han sido mineros. Es decir, hay un vínculo entre la clase obrera que sí es un vínculo orgánico y diría que además de eso está todo el trabajo, que a veces es lo que para muchos parecería mucho más vistoso, pues que es el trabajo que aquí llamamos en México urbano popular y demás, ¿no? Que es un trabajo de capas medias, o bueno, más que capas medias, pues sectores populares, es decir, pequeños propietarios, vendedores ambulantes, trabajadores precarizados, que al mismo tiempo pues se expresan tanto en la Ciudad de México como en otros estados, ¿no? Entonces, eso se tiene, se ha tenido intervención en zonas de Oaxaca, también en la parte campesina, compañeros, por ejemplo, en el caso de Yucatán, también desarrollan un conjunto de movilizaciones y vínculos con la industria. Es decir, yo creo que el partido, si alguien lee de forma sistemática tanto el machete impreso como la web, como tú lo mencionabas, bueno, se da cuenta de dónde está el partido, con quiénes tiene contacto, y claro, eso es la mitad, pues, ¿no? Está la otra parte que conviene que no se sepa, pero bueno, pues decir que eso implica contactos desde zonas de Guanajuato, zonas de Querétaro, donde están desarrollándose la industria, y bueno, pues donde hay un desarrollo fuerte, se tiene eso. Pues no, sumado a eso puedo mencionar el trabajo con la FEXUM, que ha sido un trabajo que se ha consolidado bastante, el apoyo a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En poco podría decirte, pues no digo, yo entro al partido ya hasta de 2009, más no tengo tanto tiempo en el partido. En el 94 que se da la organización, pues bueno, yo en realidad apenas tenía un par de años. Lo menciono porque claro que hay toda una historia de trabajo que entre zonas industriales, zonas mineras en el norte del país en los años 90, pero bueno, con el partido después de este nuevo paso en el 2010, pues claro que se reorganiza, se reestructura, hay nuevas intervenciones y al mismo tiempo, bueno, pues está la solidaridad con la cuestión de la FEXUM. Lo menciono porque durante todo lo que fue las protestas por el caso de Ayotzinapa, el partido estuvo presente, el partido de hecho mandamos brigadas, estuvimos brigadas en la normal, después estuvimos brigadas en Chilpancingo cuando se tomó, digamos, ¿no? Los edificios de gobierno, estuvieron ahí los camaradas del partido, y bueno, desarrollamos un trabajo codo a codo con la CETEG en su momento y también con los normalistas, pues aparte se puede decir sin problema, estuvimos desde ahí codo a codo y no es y digo, por eso no es raro que ahora se tenga un buen vínculo, pues no, digo, poco hablando del 1 de mayo, podríamos decir que se ha construido en la concepción de los normalistas que cada 1 de mayo mandan una delegación de varias normales a acompañar al partido en su marcha. Es decir, no con las marchas anteriores, sino específicamente con la del partido, lo cual implica ya un reconocimiento del partido como una fuerza política con una orientación clasista. Y bueno, eso no implica que el partido someta o, digamos, tenga a su disposición a los normalistas, para nada. Pero sí es una disposición de lucha y una coincidencia de fuerzas que dicen, bueno, pues que deseamos el socialismo, pues, ¿no? Y bueno, ese es uno de los casos, toda la parte de Ayotzinapa, también participamos todo el movimiento que hubo contra la reforma educativa bajo el gobierno de Peña Nieto, estuvimos ahí con el magisterio, de hecho, pues justo camaradas nuestros son profesores, han estado todos los campamentos que se han hecho en Ciudad de México, es decir, todos los movimientos que se han podido ver, pues claro que el partido está ahí, ¿no? Y bueno, de hecho puedo decir que también
la labor del partido entre zonas campesinas, entre zonas de la clase obrera, nos ha llevado a que tengamos también pues desaparecidos y compañeros que han sido asesinados en la lucha, ¿no? Pienso en nuestro camarada Enrique López, desaparecido en Tamaulipas. Bueno, el camarada hacía un trabajo entre los obreros de la construcción y bueno, el resultado de su labor entre las mafias sindicales vinculadas con el narcotráfico y demás, bueno, pues el resultado fue que nuestro compañero hasta hoy está desaparecido. Y una cosa similar, pues el trabajo popular y campesino que se hacía de gestión y organización en la zona de Coyuca de Benítez Guerrero, pues llevó a que desgraciadamente pues también el gobierno en contubernio con paramilitares pues terminara asesinando a los dirigentes del Comité Regional de Guerrero. Es decir, bueno, el partido pues ha tenido una trayectoria de lucha, por eso cuando nos dicen, bueno, ¿dónde estaban, cuando criticamos al gobierno actual, ¿dónde estaban ustedes antes? Bueno, pues estábamos peleando de la misma forma, pues no es una cosa nueva, no somos gente pagada por la derecha ni nada, digo, nos oponemos tanto a las dos caras, pues, del capital, ¿no? Tanto a lo que hoy dice ser este humanismo mexicano, pues un capitalismo que quiere disfrazarse, como a los otros gobiernos que algunos llaman, pues, neoliberales, pero en esencia son lo mismo. Pero no sé si más o menos con eso respondo. Sí, no, está perfecto, Ángel. Y también preguntarte si, bueno, ahorita que hablas del acompañamiento que hacen con algunas empresas, o bueno, más bien sindicatos, ¿les dan talleres? O sea, si algún sindicato quisiera acercarse al Partido Comunista de México, ¿les dan talleres como sobre derechos laborales, cómo luchar por ellos y demás? ¿Se puede decir de este tema o si no, no hay ningún problema, Ángel? Sí, bueno, primero explicar lo siguiente, es decir, el partido existe para la toma del poder y cambiar este sistema económico, ¿no? Es decir, la existencia del partido para nosotros es eso, el derrocamiento del capitalismo. ¿A qué voy con eso? Es decir, nuestra mirada está puesta en la transformación de la sociedad. Y claro, sería absurdo decir, bueno, pues ya cuando se transforma la sociedad se resuelve todo, sino que consideramos que los militantes del partido, por ejemplo, para ser miembro del partido, tienes que hacer trabajo de base en una organización más amplia, pues no de más, es decir, independientemente de que pertenezcas a una célula de la organización, se tiene que hacer intervención política en un trabajo amplio, pues no de masas. Eso implica que los camaradas del partido, cada uno debe estar trabajando en un sindicato, en un colectivo, en una asociación de vecinos, de colonos, en una cooperativa, es decir, hacer una labor entre otra gente que no es comunista. ¿A qué voy con esto? Claro, el partido sin ningún problema puede dar un taller sindical para analizar las últimas modificaciones de la reforma laboral y desmentir que si el outsourcing desapareció y ese tipo de cosas, sin duda se puede dar. Sin embargo, normalmente lo que hacemos es que nuestros camaradas que participan en los sindicatos son los que están haciendo esa labor. Lo que sí puedo decir es que el partido impulsó la creación de la Coordinadora Sindical Unitaria de México, no recuerdo bien la fecha, si fue hacia el 2011 o 12, y la Coordinadora Sindical Unitaria de México, explico, no es un sindicato que sea del partido, más bien camaradas nuestros participan en él, fueron de los que lo impulsaron, y bueno, pues cuando se requiere algún taller, justo lo que se hace es pues digamos, pedir a la Coordinadora Sindical Unitaria de México que apoye con esos cursos. Claro, pues en el fondo son cámaras del partido en algunas ocasiones de esta coordinadora, así que sí, se puede sin ningún problema, asesoría, digamos, en aspectos laborales, no sé, bien en la parte de utilidades, de prestaciones, problemáticas que se tengan, de acoso y demás, y toda la serie de problemáticas que enfrenta la clase obrera en sus centros puede ser atendida por los camaradas que están vinculados a esta coordinadora y también hay una asociación que es la Asociación Nacional de Abogados en Defensa de los Trabajadores, defensa de los trabajadores, que termina siendo pues igual un conjunto de abogados, no todos ellos del partido, un trabajo más amplio, pero que bueno, en los cuales son pues una fuerza que se puede confiar para poder defender sus derechos laborales. Entonces sí, de hecho también se convocó la semana pasada, el fin de semana, pues justo entre Sesum y el partido, una plática, pues, ¿no? Para la cuestión de utilidades y tener los elementos para defenderse y exigirlas de la forma correcta. Entonces, sí, eso existe, digamos, es una cuestión constante en el partido. Sin embargo, un poco lo que quiero decir es, tal vez no se hace directamente por el partido, sino por las estructuras sindicales y nuestros camaradas que están en los sindicatos. Y ahora sí, pues ya después de este preámbulo tan grande, pues entremos de lleno a la materia del Día del Trabajo. Y si nos podrías platicar un poco, o le podrías platicar a la audiencia, ¿cuál es el origen del Día del Trabajo? ¿Por qué salimos a marchar cada 1 de mayo? O por lo menos, ¿por qué se descansa, ¿no? En el Día del Trabajo. Bueno, pues primero mencionar que dentro de este proceso de recuperar la historia me parece muy valioso que
hagamos referencia al origen del 1 de mayo como Día de los Trabajadores. Y bueno, pues la parte un tanto más conocida, que tiene que ver con la serie de manifestaciones obreras que existían, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Es decir, cuando se habla también de Estados Unidos hoy como una gran potencia capitalista imperialista, bueno, pues eso siempre hay que tener en cuenta, que implica una clase obrera grande, una clase obrera fuerte, me refiero en su número y demás, ¿no? Pero claro que también eso se expresaba hacia finales del siglo XIX en constantes luchas y manifestaciones políticas de trabajadores. Entonces, bueno, se conoce que a partir de unas manifestaciones que se desarrollaron en 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde entre otras cosas lo que se exigía era la disminución de la jornada laboral. Por ejemplo, una cosa que hoy todavía se está peleando, pues no, en México, que llega a las 8 horas, pues no. Es decir, esa es una demanda que venía desde finales del siglo XIX, y eso es uno de los elementos, entre otros más, que estaban siendo impulsados por esas manifestaciones en Estados Unidos, en la parte de Chicago, y bueno, que el resultado fue una represión brutal por parte de las autoridades, del gobierno y los mismos grupos empresariales en Estados Unidos. Y esta, digamos, esta masacre, esta represión contra los trabajadores en Estados Unidos, pues lo que generó fue un movimiento, pues digamos, de rechazo a la represión. Yo creo que más allá de la indignación, pues implicó volver a acelerar a los trabajadores que salieran nuevamente a las calles. Y bueno, este proceso que se está dando ahí en Estados Unidos, debemos verlo que a la par había y existía un movimiento internacional. Es decir, digamos, pensemos que hasta el mismo Federico Engels y Carlos Marx formaban parte de lo que se conoció como la Primera Internacional, esta Asociación de Trabajadores, Internacional de Trabajadores, y que había tenido, de hecho, un trabajo también con gente en Estados Unidos. Varios de los artículos de Marx son publicados en Estados Unidos por medio de estos vínculos con el movimiento obrero. Pero bueno, después de que desaparece esa primera llamada Primera Internacional, la Segunda Internacional, que bueno, después se va a convertir en una fuerza no revolucionaria, socialdemócrata, que pues más bien pugna por la reforma y no por la revolución, pero esa Segunda Internacional existía, pues estaba viva durante el proceso que se dio de esta represión contra los huelguistas en Chicago, los llamados mártires de Chicago, y fue esta organización internacional, el Congreso Obrero Socialista o la Segunda Internacional, cuando la que decide o la que propone en París, ya hacia 89, unos años después de la masacre de los trabajadores en Chicago, que se considere el 1 de mayo como el día de los trabajadores, pues no el día del trabajo. Y eso, digamos, entonces lo que quiero decir es que tiene una tradición vinculada a los procesos de la historia del socialismo. Es decir, no digo, era la Segunda Internacional, pero claro, ahí participaban fuerzas que después se desprenden para la Tercera Internacional con posiciones revolucionarias. Es decir, quien termina dándole sentido a esa fecha como Día de los Trabajadores, pues es más bien esta Segunda Internacional, que en su momento pues defendió hasta cierto punto las posiciones más avanzadas. Eso es, digamos, como de forma muy general sobre los aspectos del 1 de mayo, y ya después toda la recuperación que hace, ya después en la Tercera Internacional, es decir, lo que quiero que también se piense es que tenga el impacto que tiene hoy el 1 de mayo, también se debe en muy buena medida a que una vez que triunfa la Revolución Socialista de Octubre en Rusia en 17 y los años que siguen, claro que se da un impulso primero enorme al movimiento obrero, al movimiento comunista, y se da una fuerza mayor a que el 1 de mayo se siga festejando. Le digo, en el caso del socialismo era el festejo, pues, ¿no? Del Día del Trabajo, de los trabajadores, de la clase obrera, y que en los demás países hay una expresión de las fuerzas organizadas de la clase obrera, y sobre todo de lo más claro de ella, de la parte más clara que sabe hacia dónde va la historia, pues que serían las organizaciones socialistas comunistas. Bueno, ¿y cuál sería la importancia cuál consideran ustedes que sería la importancia de que el pueblo trabajador pues justo conozca y exija sus derechos, ¿no? Porque pues hemos visto que pues, ahorita en varias partes del mundo pues continúa esto del outsourcing en México, a pesar de que se dice que ya no existe, todavía existe el outsourcing de mucha gente que trabaja sobre todo en cuestiones de limpieza, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la importancia de que los trabajadores pues conozcan o conozcamos nuestros derechos para defenderlos? Sí, es justo, es importante que el conjunto de los trabajadores a nivel mundial tengan un conocimiento, digamos, acabado de al menos cuáles son los marcos de la legalidad burguesa, eh, digamos, porque es un poco lo que habría que explicar, pues, ¿no? Es decir,
¿Qué derecho le dan a los trabajadores en uno u otro país? Bueno, eso está legislado por una constitución y en el fondo por una constitución, una serie de leyes que responden a un Estado burgués. Un primer elemento de lucha y defensa de los derechos, bueno, es conocer la misma legalidad burguesa en la cual se mueven los trabajadores, es decir, un trabajador que conoce su contrato colectivo de trabajo, que conoce su documento de condiciones de trabajo y al mismo tiempo que conoce la Ley Federal del Trabajo está en mejores condiciones de defenderse, pues, ¿no? Entonces, es importante porque es una herramienta, es decir, es una herramienta para poder disputar entre lo que dirían más el trabajo capital, es decir, la gran contradicción de este tiempo, la lucha entre el trabajo y capital, obreros y patrones, pues usar la legalidad es un elemento, es importante, permite justo de inicio poder ir frenando ciertos abusos, pero también es importante mencionar lo otro, pues, ¿no? Conocer los derechos es la primer parte, pero en última instancia, que una ley que solo parcialmente beneficia a los trabajadores, que es en realidad lo que pasa bajo cualquier país capitalista, pues tener la visión de que tiene que ser rebasado, pues, ¿no? Pero para eso hay que conocerlo. Es decir, si uno revisa bien en el caso de México cómo funciona el origen de los tribunales de conciliación y arbitraje, en realidad es una medida antiobrera, por más que pues claro, uno lo ocupa y lucha con ello, si hay un margen de que apoye, pero pensado más bien con la idea de que el Estado era un ente neutral entre trabajadores y patrones, cuando no, el Estado es el Estado de los patrones, pues, ¿no? De los grandes empresarios, de los monopolios, y de ahí que pues más bien muchas veces las resoluciones sean a favor de las empresas, del capital y no de los trabajadores. Pero bueno, conocer cómo funciona todo eso es importante, usar todas las formas de lucha también por la defensa de los derechos de los trabajadores y mejoras en las condiciones materiales de vida, de salario, de prestaciones es muy importante, es útil, es un primer paso de un obrero consciente, eso es una cosa necesaria, pues, ¿no? Y ahorita que el Partido Comunista de México se encuentra en una etapa en la que acompaña diversas luchas laborales, como ya nos comentabas, más o menos, ¿cuáles son las demandas que el pueblo trabajador en la actualidad está peleando? Entre los elementos más generales, digamos, que coinciden, tienen que ver el primero con la cuestión salarial. Es decir, por más que se nos diga desde la tribuna del poder que en este país somos de los países más felices y de que todo va bien, la realidad es que los trabajadores en México siguen teniendo pues una precarización en sus condiciones de vida. Es decir, digamos, esta información que recurrentemente decimos nosotros y otros más, porque es una información no inventada por nosotros, sino por investigadores que se dedican a eso, que se perdió una gran cantidad, digamos, se dicen algunos entre 50 y 70% del poder adquisitivo de lo que se tenía a inicios de los años 70 a la actualidad. Es decir, hubo un proceso de precarización el cual no se ha revertido. Entonces, un primer elemento tiene que ver con condiciones, pues justo de salario, condiciones salariales. Ese es uno de los elementos que es una constante. Y de hecho es lo que explica buena parte que es lo que ha habido detrás de un conjunto de manifestaciones. Segundo elemento, hay varios aspectos, pues, ¿no? Que podríamos decir que siguen teniendo vigencia, digamos, en cuanto a la lucha, y tiene que ver con, pues, confrontar los aspectos de explotación que se da, digamos, como abusos de autoridad, cuestiones de acoso laboral, acoso sexual en los centros de trabajo, es decir, sigue siendo uno de los puntos constantes con los que se enfrentan los trabajadores y sobre todo cuando empiezan los trabajadores a querer ponerle alto, pues, ¿no? A abusos como, por ejemplo, o querer obligar a que se queden tanto más tiempo sin pagar horas extra y demás, es decir, me parece que ese tipo de elementos pues siguen estando ahí, ¿no? Pago de salarios, pago de horas extra, bueno, esto que estamos viendo ahora, ¿no? El deseo de la disminución de la jornada de trabajo, son elementos que están ahí vigentes y que cuando se mueven los trabajadores, pues bueno, después llega esta otra parte, pues, ¿no? La represión, el acoso, que también son otra de las grandes demandas, pero también otras problemáticas, por ejemplo, vinculadas a las prestaciones, ¿no? Que también es una cosa que se ha perdido. Encontramos muy comúnmente esto que algunos denominan doble contabilidad, de que los trabajadores están registrados con un salario menor ante el Seguro Social u otras instancias, lo cual, bueno, les impide, por ejemplo, acceder a créditos de casa y otras cosas, es decir, pues un en beneficio del patrón para tener que pagar menos, es decir, estamos hablando de problemáticas cotidianas que vive la clase obrera, pues, ¿no? Poder acceder a una vivienda, que sigue siendo otro de los problemas cuando usan esta doble contabilidad, y bueno, otra gran problemática es de que no existe, bueno, pues una seguridad, una certeza, pues, ¿no? Es decir, toda esta parte vinculada al outsourcing,
que implica pues que no hay una seguridad. No hay una seguridad y hay un constante cambio de trabajo de uno a otro para buscar mejores condiciones o por cuestiones de justo, ¿no? De represión, de acoso laboral y demás. Y bueno, pues todo lo que implica también el outsourcing, pues no una precarización enorme de la subcontratación y bueno, pues la cuestión de horarios, ¿no? Es decir, hay un conjunto de elementos, pero me parece que estos son pues los más comunes que encontramos entre la clase obrera. Y bueno, ahorita que hablabas de la jornada laboral de 40 horas que se está peleando, desde su punto de vista, ¿por qué consideran que no avanza en México esta situación? Primero mencionar que eh, en nuestra concepción, eh, pues digamos, ¿no? Digamos, desligar la lucha de los trabajadores de la jornada por 40 horas de la necesidad de chocar contra el conjunto del sistema político capitalista, pues digamos, es un cierto error. ¿Por qué? Porque en cada lucha los trabajadores, para nosotros, no basta con la lucha económica, pues no, claro, es necesario que acompañarla, las acompañamos, pero nuestra idea es que dentro de esa lucha económica los trabajadores se reconozcan como una fuerza, que reconozcan su capacidad pues sí, justo, pues la dimensión de su importancia ante la sociedad y bueno, eso les haga desarrollar una conciencia propiamente de clase, pues no, de somos una clase que puede tomar el poder y ejercerlo. Entonces, a lo que voy es, sobre tu pregunta, efectivamente no avanza porque el capital en México sigue dominando y no tiene el interés. Y hay que decirlo, hasta es un capital con cortas miras, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en otros países capitalistas no es que eso digamos, lo deje, haga que dejen de ser capitalistas, pues se trabajan menos horas, pues, a la semana, ¿no? Y en México no avanza, claro, porque los monopolios no están en disposición de reducir su margen de ganancias, pues, ¿no? Que sería una parte pequeña, es decir, es que la riqueza que genera la clase obrera en México, somos el país que 13, 14 o 15 de los más ricos o digamos de producción en Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, estamos entre los primeros países que más producen riqueza en este mundo. A lo que voy es, el capital en México es poco corto de miras y bárbaro, pues, ¿no? Porque hasta podrían dar la jornada de 35 horas y aún así seguir explotando y seguir enriqueciéndose brutalmente, pues, ¿no? Es decir, es una porción de nada para la riqueza que ellos tienen. Pensando el siguiente dato, algunas investigaciones de economistas del UNAM han dado por resultado que, digamos, tomando la media de la capacidad de producción de la industria en México, en 10 o 15 minutos un trabajador en México produce su salario. Es decir, en los primeros 10 minutos que un trabajador llega a la maquila, ya, los primeros 10, supongamos 15 minutos, generó lo que va a ser su salario del día. Todas las demás horas, todas las 7, supongamos que trabaja 8 horas, las 7 horas 45 minutos siguientes, está produciendo riqueza para el empresario, para el monopolio. Es decir, la explotación es brutal. El desarrollo de las fuerzas productivas que tenemos en el siglo XXI implica una explotación brutal, brutal, que podría el capital sin problema, insisto, bajar, reducir la jornada y aún así seguir teniendo inmensas ganancias, pero bueno, en México no pasa, no se da esa modificación. ¿Por qué? Por el interés de los empresarios de no perder ese margen de ganancia, porque el gobierno en México está a disposición de los empresarios y lo hemos visto entrevistas que se le hacen o comentarios en la mañanera, sí, en la conferencia por la mañana a la presidenta, o lo que decía Noroña, ya una cosa con descaro, pues, ¿no? Pues que no, no se puede, que se va a ir haciendo poco a poco, pero la realidad es que no, es decir, de hecho, desde el primer gobierno de Obrador, pero se repite con Claudia Sheinbaum, tienen la posibilidad de aprobar las leyes que quieran dentro del marco burgués y no lo hacen porque no es de su interés, o mejor dicho, porque su interés es el interés de los empresarios y a los empresarios no les conviene, no les interesa ceder, aunque sea un pequeño margen de ganancia, y por tanto no va a pasar esa ley si no es por la movilización obrera, pues, ¿no? Y es valioso lo que hacen estos colectivos de por las 40 horas y demás, pero la realidad es que se requiere que los grandes sindicatos de industria, bueno, pues salgan a pelear eso, pues, ¿no? Si hay mejor margen de hacerlo en este gobierno que en otro, bueno, pues vamos a verlo, aunque para nosotros lo que vemos es que son las mismas condiciones, responden a los empresarios y por eso no se ha aprobado esa ley. Y si están en camino de hacerlo, como menciona Sheinbaum, recordar que aún así la inmensidad de la explotación que se da sobre los trabajadores implica que más de 7 horas de su vida pues son entregadas a los empresarios totalmente. Pues hablabas hace rato de la jornada laboral de 35 horas, se podría dar en México perfectamente y pues seguirían ganando los empresarios. Esta situación de las 35 horas ya se comprobó hace algunos años en un país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Nos podrías hablar de este tema? Sí, justo me parece que es interesante esto que mencionas.
Primero, tal vez plantearle al auditorio, al público, la siguiente reflexión. Es decir, mientras existía el campo socialista y la Unión Soviética, efectivamente las condiciones laborales que había ahí eran, en comparación justo con las del mundo capitalista, pues claro que era un paraíso para la clase obrera, pues no. Es decir, trabajadores que, además de que se fue reduciendo cada vez más la jornada laboral, muy pronto 8 horas al día, después se reduce aún más, pero siempre hubo un análisis científico de la situación de, digamos, de los rubros o campos de los trabajadores. Es decir, si alguien era un trabajador minero, el poder soviético sabía que eso desgasta la vida muchísimo más. Todo el trabajo físico, el tener que aspirar una serie de cuestiones que hacen que, pues normalmente haya posibles enfermedades y más aún con todo el equipo y demás, hay trabajos que terminan acortando la vida de la clase obrera. Y el poder soviético en esos casos reducía los años de trabajo, los años de servicio. Decía, bueno, ya los trabajadores han contribuido a la sociedad y bueno, además arriesgando su vida y entonces eso implica reducirles los años de trabajo. Pues no, no tengo ahora francamente en claro, pues, como, bueno, no recuerdo cuáles son como los años en específico que se van reduciendo, pero digamos que era bastante, pues, ¿no? Si nosotros estamos, pues, digamos, hablando de las 40 horas, ahí en realidad era mucho menor. Y además los aspectos de cuántos años te jubilabas y demás iba disminuyendo, depende del trabajo que tú desarrollaras. Eh, Claro, hay otros elementos más, pues no toda la serie de prestaciones, la parte de seguridad social, la parte de acceso a salud, a vivienda, eh, salarios que iban buscando mejoras constantes para los trabajadores. Es decir, el campo socialista, claro que era atractivo para la clase obrera a la hora de ver la situación de opresión y explotación que viven los trabajadores y se enteraban de que hay un país llamado Unión Soviética donde los trabajadores, además de que no hay patrones ni hay, digamos, capataces como en el campo capitalista, pues bueno, los trabajadores vivían muchísimo mejor, en condiciones laborales mejores, en condiciones de vida mucho mejores, la vivienda era económica, estaba en acceso para todos, la cuestión de transporte, es decir, simplemente si uno compara las condiciones de vida de uno y otro campo, claro que el socialismo era atractivo para la clase obrera. Y es una cuestión que debemos tener en cuenta porque la ofensiva a nivel mundial en contra de las condiciones laborales no solo fue en México, todo esto que empiezan a hablar ya del neoliberalismo y demás, en realidad una serie de medidas antiobreras y antipopulares que se dio en México y en el mundo tuvo que ver con el triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética, es decir, una vez que va desapareciendo parte del campo socialista después de 1991, pues resulta que el capitalismo ya no tiene necesariamente que contrastarse, compararse o tener que, digamos, ceder un poco ante los trabajadores en el campo capitalista para, digamos, que no les pareciera tan atractivo todo el mundo socialista. Es decir, cuando triunfa la contrarrevolución en la Unión Soviética y esta deja de existir, pues resulta que entonces los capitalistas están en condiciones de volver a reforzar las políticas antiobreras y antipopulares, volver a ampliar las horas de trabajo, cosas como la subcontratación, ir disminuyendo y recortando derechos laborales y además eso también se tiene que ver, por ejemplo, rumbo a la crisis de 2008, 2009 que inicia. Claro, en esa crisis pues siempre la pagan los trabajadores, pero ¿cómo la pagan? Esto es una cuestión interesante. Claro que si uno ve cuando se da esa crisis es cuando vienen estas reformas laborales, es decir, recortando condiciones laborales, recortando salario, recortando condiciones, digamos, de lo que estaba en un contrato colectivo, y eso es para, bueno, mayor ganancia de los empresarios. Entonces, me parece importante eso para explicar que la ofensiva a nivel mundial se dio una vez que el campo socialista ya no está presente con la fuerza que tenía durante el siglo XX, y eso permite una ofensiva del capital contra el trabajo. Y bueno, ahí se comprobó, claro, que es posible que con una disminución de jornada de trabajo, pues hubiera una producción suficiente, de hecho, que todavía había para enriquecer a la sociedad y seguir desarrollando también a la humanidad. Es decir, menos horas de trabajo y es un poco pues lo que explica Marx, pues no el permitir que los trabajadores se dediquen a algunas otras cosas o que entre muchas cosas que pueden ser entre escritores, deportistas, artistas, bueno, también son trabajadores, pues, ¿no? Pero es una cuestión que tenemos que analizar justo desde aspectos también de economía política, porque claro, hablamos de los años 50, 60, 70 en la Unión Soviética, pero el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la capacidad de la maquinaria que existe
actualmente en el siglo XXI es bestialmente mayor. O sea, es decir, aunque seguimos en algunos lugares con, bueno, ojalá en México tuviéramos las 40 horas, ni siquiera eso, pero aunque no se modificó, es decir, tal vez en algunos lugares no creció legalmente que se trabajen más horas, en la vía de los hechos los trabajadores tienen que hacerlo. Es decir, una cosa es que diga tu contrato con un trabajo es que solo puedes trabajar, supongamos, 40 horas a la semana. Sí, pero resulta que con eso no vivo, entonces tengo que buscar otro trabajo y de una forma u otra realmente estamos trabajando más de 40 horas a la semana para subsistir en este sistema. Pero la cosa es aún peor, porque al mismo tiempo se dio un desarrollo de la maquinaria de producción que produce más en menos tiempo. No recuerdo igual como algunos cálculos que existen, pero digamos que todavía de los años 70, 80 a la actualidad, esos 50, 60 años que han pasado, estamos viendo que el resultado es que la producción ha crecido inmensamente. Es decir, bueno, tal vez el poder soviético o el poder de los trabajadores en un futuro gobierno, pues no van a ser ni siquiera 35, tendrían que ser menos. O sea, si hablamos que en 15 minutos un obrero genera su salario, o sea, eso implica una producción inmensa con 8 horas, con 5 horas, pues, ¿no? Que claro, el capital lo va amasando, lo va expropiando, lo va acumulando, pues, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento a decir que, bueno, pues las 35 en realidad quedan cortas, pues, ¿no? En realidad hay condiciones materiales para que la clase obrera se emancipe en el sentido de que el trabajo no sea una carga para ellos y sea un elemento con el que se contribuye a la sociedad, con el que uno mismo genera aspectos de producción, pues para mantenimiento como individuo, pero como sociedad y dedicarse a otras cosas, pues, ¿no? Es decir, no es una cosa de sueño, o sea, es una cosa que el desarrollo material nos da en posibilidad. Esta tarde, bueno, hablando del 1 de mayo, el Partido Comunista de México marchará del Monumento de la Revolución al Zócalo a las 15 horas. ¿Qué demandas están reivindicando? Sobre esta parte, primero, si es posible hacer como una introducción por lo siguiente. Nuestro partido ha empleado, digamos, una propuesta de una marcha, digamos, de alguna forma independiente de las otras movilizaciones que hay todos los 1 de mayo. Eh, ¿A qué me refiero? Todos los años podemos verlo, pues hay una serie de movilizaciones desde temprano, antes de que existiera el actual gobierno, bueno, el gobierno socialdemócrata actual. Digamos que sabíamos que la Marcha de las Siete era la pasarela de las organizaciones del Congreso del Trabajo, la CTM, la CROM y demás, ¿no? Organizaciones que nosotros decimos que son organizaciones colaboracionistas, que se le llaman algunos charros, es decir, que colaboran, son sindicatos que colaboran con el poder de la burguesía, con el poder del patrón y del Estado. Y lo que teníamos era una pasarela, por así decirlo, de estas organizaciones que iban, pasaban en algún momento, hace décadas, pasaban a saludar al presidente como el primer obrero de la nación y demás, ¿no? Pero bueno, una cosa que estaba ahí, pero que había una movilización obrera pese a todo, pues, ¿no? Y nosotros considerábamos que, bueno, estaba esa movilización, más tarde la de estos grupos que consideran o se proponen como, digamos, una alternativa a este sindicalismo, que pues son sindicatos agrupados en la UNT, Unión Nacional de Trabajadores, que bueno, hasta cierto punto, pues hoy también están en el campo del colaboracionismo con el gobierno actual, pues, ¿no? Claro, ahí puede haber obreros más conscientes, revolucionarios al interior de esos sindicatos, pero digamos que es un poco como lo que se veía, ¿no? Y tal vez más tarde otras fuerzas, ya como hacia las 12, una, pasaban otras fuerzas, algunos sectores cuando estaban más en una posición combativa al ESMEA, o a veces de repente sectores vinculados al zapatismo, es decir, fuerzas un tanto más críticas, y nosotros decíamos, bueno, pese a todo, pese a que también las demandas de la lucha económica de los obreros es importante, el partido existe para otra cosa, el partido existe para abolir toda explotación. ¿A qué voy con esto? Nuestras consignas no son, digamos, de carácter económico plenamente, sino de carácter político. El partido no sale el 1 de mayo diciendo, queremos... digamos, pues, o sea, es decir, no solo eso, o sea, no solo sale diciendo, queremos que se revierte el outsourcing, queremos que disminuya la jornada de trabajo. Sí, eso lo dicen los otros sindicatos, otras organizaciones, nosotros también, pero no es lo único. Nosotros también tenemos una serie de consignas que se pueden ver que es contra la explotación capitalista, contra el imperialismo, contra la guerra y la barbarie y por el socialismo comunismo. Es decir, que es un carácter más bien político lo que está ahí presente. Es decir, hablar de por un mundo socialista comunista, por el poder obrero, en realidad es una consigna, digamos, un tanto más alta porque es una consigna política. Hablar en contra de la guerra y la barbarie implica una visión de internacionalismo proletario donde la clase obrera a nivel internacional somos uno mismo y bueno, la solidaridad de los trabajadores de México con los trabajadores en los países que están en guerra tiene que expresarse, pues, ¿no? Entonces, no solo
solo tiene un contenido de las demandas económicas de los trabajadores, como se tienen las otras marchas que se hacen el 1 de mayo, sino también un contenido político donde abiertamente decimos cuál es la aspiración del partido, el socialismo comunismo, acabar con la explotación, en contra del imperialismo, en contra de la guerra, que en este caso lo estamos ahí expresando abiertamente en nuestros carteles, y bueno, pues por el poder de los trabajadores. Es un poco lo que podría decir. Entonces, sí tiene que ver que nos interesa la reducción de jornada de trabajo, que acaben problemáticas como la subcontratación, la necesidad de aumentos salariales, todo ese tipo de elementos, claro que sí lo reivindicamos, pero bueno, pues lo que más difundimos es la consigna de la propuesta propia del partido. Lo digo porque los militantes del partido marchan todo el día, y no es broma, pues, ¿no? Porque hay brigadas que están repartiendo el periódico, propaganda, pero los camaradas que forman parte de uno u otro sindicato, en la mañana marchan con otro sindicato y después regresan al trabajo del partido y marchan propiamente con el partido. Es decir, la propuesta del partido de hacer una marcha independiente, no recuerdo también, disculpen ahí la falla en los datos, si empezó hacia el 2014 o 2015, pero ya el partido lleva algunos años, no sé si ya son casi 10 años, que hacemos una marcha independiente. De hecho, las primeras estuvimos rodeados por vallas de granaderos, de policía, una cosa de hostigamiento, pero bueno, después la hemos desarrollado. Por ejemplo, vienen normalistas, como les comentaba, vienen otras fuerzas, trabajadores individuales, algunas agrupaciones sindicales con las que hemos trabajado y que expresen su solidaridad ahí. Y además es importante decir que como el contenido político de la marcha, o mejor dicho, el contenido de la marcha es esencialmente político, no solo de demandas económicas, quien va a esa marcha lo que está diciendo es, bueno, yo opto por un México socialista. En realidad, eso es lo que queremos dar a entender con esta movilización, y por eso no nos circunscribimos a demandas de carácter económico como lo harían otros sindicatos, por ejemplo, muy combativos como la CENTE, pues, ¿no? Que igual lo estaremos acompañando ahí, que están rumbo a su huelga nacional magisterial, y claro que es muy válido, ¿no? Que se retire, que toda la que fue la reforma del ISSSTE de 2007, echar atrás los ICAM, es decir, una serie de problemáticas que enfrentan los trabajadores que apoyamos, pero el partido está para más allá de eso. Las personas que estén interesadas en participar con ustedes se pueden unir a su contingente, que vayan con ustedes y ya ven si se pueden unir o cómo puede ser ahí este proceso. Sí, ¿qué crees que esto que mencionas? Mm, Tal vez por la forma en que tal vez el partido no ha sido como tan eficaz en hacer una exposición de la política del partido es para todos, es decir, todo aquel que quiera acercarse al partido es bienvenido. Todo aquel que diga, bueno, yo puedo apoyar al partido con estar en esta marcha hoy, puedo apoyar al partido con dando dinero para comprar un periódico, es decir, el partido recibe el apoyo de la clase obrera, lo que la clase obrera esté dispuesto a dar, es decir, no implica que si van a la marcha van a tener que cumplir con el conjunto de tareas del partido y demás. No, la marcha es abierta, es pública, es para todo aquel que quiera acercarse. De hecho, normalmente la marcha sale a las 3:30, pero desde las 3 o poco antes tenemos ahí algunas mesas, compañeros dando periódico, propaganda. Si a alguien le interesa acercarse al partido, bienvenido. Si le interesa solo asistir a la marcha, bienvenido. Es una marcha abierta, pública, se pueden sumar al contingente. No es una cosa sectaria donde solo es el partido. Más bien, de hecho, hemos hecho el intento, bueno, no es el intento, hemos invitado a otras organizaciones, otras fuerzas. Decimos, bueno, sí, sabemos que marchan en otro momento, pero bueno, pues pueden también marchar en este momento, pues no con nosotros, sin problema alguno. Sí que es una cosa de la cual puede venir cualquiera, acercarse al contingente. Y aprovecho para decir lo siguiente: este año, a diferencia de otros, desde las 12 en la tardecita vamos a estar ahí hasta las 3:30, en lo que sale el contingente del partido, rumbo al Zócalo, para hacer el registro de gente que quiera dar su firma para que el partido registre un instrumento electoral que se llamaría Plataforma Comunista de México. Así que este 1 de mayo, entre las 12 y las 3, vamos a estar ahí en Monumento a la Revolución, explicando cuál es la propuesta de plataforma, cómo es que el hecho de que impulsemos esta Plataforma Comunista de México no implica que el PCM se disuelva ni que va a tomar un camino que va a pensar que en las elecciones, creciendo los votos, vamos a transformar el país, pero sí que es pues una herramienta de lucha, y también haciendo que la gente, si va con su credencial de elector, pueda afiliarse, o sea, pueda dar su firma, pueda decir, bueno, yo me registro, me afilio a la Plataforma Comunista de México, y de esta forma, pues busco que el partido tenga su instrumento electoral registrado ante el INE. Entonces, en esta ocasión, desde las 2 estaremos ahí haciendo esta labor, y claro, ahí pueden sumarse al contingente sin ningún problema, todos son bienvenidos. Pues Ángel, ¿algo más que desees agregar y que se me haya olvidado preguntarte? Tal vez en la parte donde justo tú, bueno, preguntabas sobre las condiciones laborales y demás en la Unión Soviética, cómo es que había jornadas más cortas, jubilaciones a menor edad.
también mencionar que las condiciones para la mujer trabajadora eran desde que surge el poder obrero inmensamente mayores, mejores condiciones que las mujeres en el campo del capitalismo. Es decir, las prestaciones que había para una mujer, por ejemplo, embarazada, antes de que naciera el hijo y después, era una cosa que no se compara con este campo capitalista, pues no. Más bien había un total apoyo por parte del gobierno, del Estado mismo, que era quien controlaba, socializaba las fuerzas productivas, y había un apoyo enorme, pues, ¿no? Es decir, había toda una estrategia para poder hacer que la mujer, haciendo una labor de obrera o de lo que fuera, como investigador y demás, una labor justo como trabajadora, al mismo tiempo pudiera cumplir con esta cuestión de, bueno, pues atender a sus hijos, es decir, una serie de elementos que hoy parecerían insoñables. Digo, la ley burguesa actualmente en México es, bueno, a ver, no la puedes despedir mientras esté embarazada porque, pues es un delito, pues, ¿no? Pero hay veces que se esperan casi a que nazca un hijo para que después echen a las mujeres del trabajo, es decir, una serie de cosas donde se demuestra la barbarie del sistema capitalista y que es una cosa que no existía en el campo socialista, ¿no? Es decir, para los años 40 ya había generaciones de mujeres que eran investigadoras, que eran científicas, que estaban al frente de centros productivos. Bueno, cuando nos quieren vender que la liberación de la mujer fue que los años 60, 70 con los movimientos norteamericanos, una cosa falsa. La mujer trabajadora en el campo del socialismo muy pronto tuvo acceso a una igualdad real en cuanto a derechos y condiciones laborales, además, condiciones que no eran la de la explotación capitalista. Pues entonces creo que esa cuestión es valiosa, que había un pleno apoyo para que las mujeres se integraran a la producción, se integraran en forma de igualdad, y que esto pues no afectara también sus otras, bueno, otras dimensiones como esto de ser madre, ¿no? Y creo que eso es importante mencionarlo, pero bueno, tal vez algún momento con calma poder hablar sobre, por ejemplo, la situación de la mujer en la Unión Soviética y sobre todo con perspectiva de decir, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué cosas no han sido superadas todavía de las condiciones que daba el poder socialista a los trabajadores y las trabajadoras con respecto a lo que se vive hoy? Pero bueno, era tal vez un tema que ya después pensé un poco. No, está muy bien que lo aclares y bueno que se abunde en este punto de los beneficios que tenían las mujeres trabajadoras, como bien lo mencionas, porque incluso eh, permanecían en el trabajo, ¿no? O sea, no les dejaban de pagar y regresaban a su mismo puesto. Sí. Perfecto, Ángel. Pues muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado, por hablarnos del Día del Trabajo, el Día del Trabajador, y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y se quedan abiertos los micrófonos y las cámaras de este programa para el Partido Comunista de México. Muchas gracias, Abraham, y agradecemos tu invitación y esperamos que tengas un buen desarrollo en este proyecto que inicias como comunicador. Hasta luego. Perfecto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias al auditorio, pues no se recuerden de darnos like, compartirlo con sus familiares y sus amigos y pues cualquier tema que quieran que sea de su interés que tratemos en este espacio, pues lo podemos abordar. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.